Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos. El placer de saludarles. Estamos contentos, agradecidos al Señor primeramente por la oportunidad que nos concede en esta nueva semana de poder llegar a vuestros hogares por este medio tan hermoso que el Señor ha puesto en nuestro camino, que es Tele8, y gracias a este medio que Dios ha provisto podemos llegar a sus hogares, pero queremos ir un paso más allá, no tan solamente llegar a sus hogares, sino llegar a sus vidas, llegar a sus corazones con el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas noticias de Dios para el hombre. Y vaya que necesitamos esas buenas noticias, aunque no lo queramos reconocer. Todos los días nos despertamos deseosos de respuestas, de solucionar inconvenientes, problemas innatos de la vida. La vida no es fácil de vivirla, la vida es complicada, la vida tiene sus altibajos. La mayoría de las personas, y yo diría que casi el 100% de las personas, llega un momento que tiene alguna crisis, y principalmente una crisis existencial. ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué hago? ¿Estoy invirtiendo bien mi vida? Los años pasan rápido, luego vienen los años difíciles donde empiezan la vejez, y cuando queremos acordar ya la vida se nos ha ido. La Biblia dice que la vida es comparable a una neblina que sale a la mañana y luego cuando queremos acordar sale el sol y el sol disipa la neblina y ya no está más. Así es la vida del ser humano, los años pasan rapidísimos, como decimos comúnmente, los años pasan volando y necesitamos esa respuesta, y esa respuesta está en Dios. Lamentablemente en esas ansias de conocer, de tener respuestas, de tener soluciones y un sinfín de cosas, golpeamos puertas equivocadas, invertimos en cosas que nos va mal, y lo peor de todo es que invertimos nuestra vida, invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestras esperanzas, invertimos todo lo que somos siguiendo caminos que a nosotros nos parecen que son los correctos, que nos van a dar seguridad, que nos van a dar esperanza, que nos van a dar una salida, y cuando queremos acordar vemos que hemos invertido parte de nuestra vida, de nuestros esfuerzos y aún de nuestros recursos, y esa no ha sido la solución que nosotros buscamos. El único camino es el Señor Jesucristo, y es un camino angosto, como Él mismo lo dijo, y ese camino angosto conduce a una puerta muy estrecha, que entramos muy ajustaditos. Lo único que pasa por ahí es nuestra persona, más nada. Sin embargo, Jesús también enseñó que paralelo, pero del lado contrario, hay un camino espacioso, que las multitudes escogen ese camino porque ahí se va con todas las mochilas, con todas las cargas, no hay que dejar nada. Este camino, que es Jesús, es un camino estrecho y conduce a una puerta muy angosta. Dice que muchos querrán pasar por esa puerta, pero no van a poder porque no están dispuestos a dejar su bagaje, a dejar esos equipajes de más, esas mochilas de más. Entonces, esa puerta angosta, entramos despojándonos de nosotros mismos. Como el Señor dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es lo que tenemos que hacer, despojarnos de nosotros mismos y vestirnos del Señor Jesucristo. Pero ese es el camino que vale la pena. Lamentablemente no dio más opciones el Señor. Solamente hay dos caminos, hay dos puertas. La puerta de la vida eterna, pero también la puerta de la perdición y la condenación eterna. Quiera Dios que hoy puedas reflexionar y que el Espíritu de Dios pueda iluminar tu corazón y puedas ser sincero contigo y con el Señor. Al Señor no lo podemos engañar. A veces nosotros mismos nos engañamos dentro de nosotros buscando excusas y maquillando la situación, pero a Dios no lo podemos engañar. Él ha puesto ese camino de vida. Si tú estás mirando este programa es porque Dios te ha puesto el camino de vida por delante. Jesús es el camino. Hay que seguirlo, hay que entrar por esa puerta. Yo soy la puerta del redil a las ovejas, dijo Jesús. El que por mí entrare será salvo.
hallará pastos, dijo el Señor. Qué bueno que somos salvos y tenemos vida eterna del momento que nosotros confesamos nuestros pecados y hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador. La vida eterna comienza de este lado de la eternidad. Ahí Dios comienza el proceso, una vez que nosotros muramos y partamos a la presencia de Dios, y luego esperemos la gloriosa resurrección o la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces la vida eterna será consumada una vez y para siempre. ¡Qué bendición! Y en esto tenemos que pensar. ¿Por qué quedarnos con esta vida tan llena de penurias, tan corta, tan difícil, con tantas demandas que a veces nosotros no podemos cumplir? Lo bueno es que podamos entonces experimentar ese regalo que Dios tiene, que es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No se termina todo con la tumba, no se termina todo con la muerte. Vamos a seguir existiendo en un lado o en el otro, porque el hombre vino a ser un alma viviente y esa alma fue creada eterna, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno, y el alma que puso dentro de nosotros es un alma eterna. Y por esa alma Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre y fue a aquella cruz para redimirnos, para salvarnos, para rescatarnos de la condenación, de la ira de Dios, del juicio de Dios. De eso es que Cristo vino a rescatarnos, de la ira de Dios, de ese juicio terrible que algún día, si no estás en Cristo, vas a tener que experimentar. Dice la Biblia, de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, no hay purgatorio, eso se lo han inventado los hombres. Dios nunca dijo nada de eso. No existe, no vas a reencarnar en un perro, en un rico, en un pobre, en un árbol. Eso son mentiras del diablo. El diablo siempre va contrario a la Escritura. Por eso nos gusta hablar las cosas claritas como son. La Biblia dice que está dispuesta a los hombres que mueran una sola vez y después se acaba todo. No dice se acaba todo. Después el juicio. Amigo, amiga, un día, si hoy no puedes ver a Dios, no lo puedes tocar, aquel día lo vas a poder ver, lo vas a poder tocar, pero cuidado, porque puede ser demasiado tarde. Ese día que nos presentemos delante del juez del universo. Hoy tenemos un abogado que está a la diestra del Padre intercediendo. Si tú vienes, le recibes como Señor, entonces dice que Dios se olvida para siempre de todos tus pecados, de todas tus maldades. Pero si uno sigue endureciendo la cáscara, cuidado. Nos puede sorprender la muerte, y dice la Biblia que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces tenemos que asegurarnos el partido de este lado de la cancha. Hoy es el día, amigo, amiga, de conocer a Cristo, de recibirle, de empezar a vivir por fe, no por vista, sino por fe. Puesta nuestra esperanza y nuestra confianza en la palabra de Dios. Tampoco es fe en la fe, porque uno dice, sí, yo tengo fe, sí, pero cuidado, hay una fe que es falsa. No es fe en la fe, es fe en lo que Dios nos ha prometido. Es fe en Dios mismo, porque la fe por la fe no vale nada. Es fe en Dios, como dijo Jesús. Tened fe en Dios. Quiera entonces el Señor puedas experimentar esa fe genuina, verdadera, viva, que te lleva a adorar y a tener una relación con Dios en el día de hoy. Buenas tardes, Marco. Dios bendiga. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes a la audiencia, al director de Tele8 también, el saludo cordial. Agradecido una vez más de poder visitarles por este precioso medio que ha permitido el Señor y estar comunicando las actividades en esta época un poco menos de lo que estamos realizando como iglesia, pero también recordando un poquito que la palabra en el libro de Santiago nos dice que no solamente seamos oidores, ¿no? Porque este programa, este espacio, este canal, este cable, hace tiempo que estamos visitando, anunciando, proclamando, estamos escuchando en cierta medida, aparte de mirar. Es momento de la acción, de actuar, que usted, amigo, vecino, se arrime, se acerque, conozca más de este Dios precioso que está a la espera de cada paso que damos nosotros. Pero ¿quién más que nosotros estamos orando, por supuesto, pero también invitándoles a que se acerquen a nuestro templo, a nuestra iglesia? La iglesia de Dios es de Cristo la iglesia, pero nosotros les invitamos a que nos acompañen
a eso, a escuchar y aprender, a escuchar la palabra de Dios, a aprender más de lo que Él nos enseña, pero también a cantarle y adorarle, porque Él es el único digno de toda alabanza. Nosotros como iglesia nos reunimos en esta ciudad de Mercedes, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur. Ahí está la iglesia en el Repecho. Los martes a las 18:30 tenemos el culto de oración. Los domingos es el culto central de las actividades de la iglesia. Todo el año redondo, todo el mismo horario, 17:30 los domingos. Anote esa fecha, anote ese horario, le esperamos, están al pie de la pantalla, usted lo va claramente a eso como para que no solo le quede, sino que lo pueda tomar como nota, y arrímese, son bienvenidos, les esperamos a eso, a estar en la presencia de la predicación, de la exhortación, de la palabra clara que habla nuestro Señor, porque la palabra de Él es su voz, y por eso es que se enseña la Biblia, se predica la Biblia y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Arrímense, todos los que estén en ese momento son muy bienvenidos a la casa de Dios. Les esperamos, amigos, entonces. Ahora vamos a escuchar una hermosa alabanza y luego vamos a compartir una lectura de la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para poder hablar contigo? ¿Quién soy yo para que me hayas escogido? ¿Quién soy yo para hacerme esta pregunta y tener alguna duda? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para mirarte y no fundirme? ¿Quién soy yo para que quieras recibirme? ¿Quién soy yo para que tú te compadezcas y compartas tu grandeza? ¿Quién soy yo? Tú eres Dios y yo soy hombre. Yo soy barro y tú las manos que me forman. Yo soy sombra y tú eres luz. Y perdona que me asombre tanto amor inmerecido, yo que tanto te he ofendido. Oh Jesús, ¿quién soy yo para que me ames? ¿Quién soy yo para pedirte y que me des? Dime quién soy yo para que te hayas entregado en esa cruz y pagar por mis pecados. ¿Quién soy yo para que me hayas perdonado? Tú eres Dios y yo soy hombre. Yo soy barro y tú las manos que me forman. Yo soy sombra y tú eres luz. Y al amor le diste nombre, un cordero inmaculado que sin mancha ni pecado se hizo cruz. ¿Quién soy yo para que me ames? ¿Quién soy yo para pedirte y que me des? Dime quién soy yo para que te hayas entregado en esa cruz y pagar por mis pecados.
Bien amigos, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, ahora vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 43. La palabra de Dios dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partieron y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos ante un punto de la historia realmente impresionante, donde el Hijo de Dios iba camino al monte Calvario, al monte de la calavera, para ser crucificado ahí. Pero no estaba solo. Dice nuestro texto en el versículo 32, que llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores. ¿Qué lo llevó a Cristo ser crucificado entre malhechores? ¿Por qué terminó ahí? ¿Por qué este hombre, el Hijo de Dios, que fue perfecto, que fue sin mancha, que fue sin pecado, que nadie lo pudo acusar de pecado, como él mismo dijo en una ocasión a aquellos líderes judíos que lo querían acusar? Sin embargo dice: bueno, si alguno tiene de qué acusarme, que lo haga. Y sin embargo ninguno pudo acusar a Jesús de que había cometido algún pecado. Pero acá lo tenemos burlado, escarnecido por su propio pueblo, llevándolo junto a unos malhechores. Esos malhechores realmente eran dignos de tal castigo, pero Jesús no lo era. Sin embargo, vemos a Jesús caminando entre estos malhechores, camino a aquella horrible muerte, porque no solamente era una muerte de tortura física, era algo terrible ser crucificado vivo en esos maderos, pero también estaba la otra parte, que no era menos terrible, que era la tortura psicológica a la cual sometían a estos reos de muerte. La burla, el escarnio, era parte de aquella tortura. Y una vez que estos reos, delante de todo el pueblo que estaban contemplando la sentencia, para que los demás entonces dijeran: si esto es así, entonces mejor ni meterse con el Imperio Romano, porque era muy cruel a la hora de juzgar a sus prisioneros. Entonces era como un escarmiento a los otros que estaban contemplando todo eso. Y allí estaba nada menos y nada más que el Hijo de Dios. Y una vez que estaban ahí, que lo llevaban, esta gente era completamente desvestida y quedaban desnudos. Si bien nosotros conocemos quizás en películas o en algún cuadro a Jesús con un pequeño trapito blanco en las partes íntimas, no había nada allí. Estaban completamente desnudos. La humillación era terrible, terrible. Por eso les digo, no solamente era una tortura física, ser clavado vivo al rayo del sol delante de una multitud que injuriaba, que escupía, que apedreaba, que decía cualquier tipo de insulto. Ustedes traten de trasladarse imaginariamente
a ese sitio, a ese contexto, y es algo realmente que nos hiela la sangre lo que Jesús tuvo que pasar. Y Él eligió pasar eso por amor a nosotros. Él se identificó con esos malhechores. Nosotros simbolizamos esos malhechores por los cuales Cristo dio su vida allí en aquella cruz. Y dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, que era el monte Gólgota, le llamaban La Calavera porque a ese peñasco donde crucificaban a estos reos de muerte, si uno lo miraba de cierto perfil, tenía esa piedra, el lugar, el formato de una calavera. Por eso era conocido como el monte de la calavera. Dice, le crucificaron allí, por supuesto, los crucificaban vivos, les metían los clavos a las manos y a las piernas, y esos clavos no eran nada pequeños, medían entre 15 y 20 centímetros, eran clavos muy rústicos, de hierros oxidados, porque lo sacaban de un cadáver que había muerto y no lo limpiaban, se lo metían al otro. Así era la cosa, era algo espantoso. Y todo esto a la vista del pueblo. Ahí había ancianos, había niños, había jóvenes, había adultos. Era algo espantoso de contemplar. Y allí estaba el Hijo de Dios. Y dice que lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es tremendo, ¿no? La compasión y la misericordia de nuestro Señor cuando todo el mundo le injuriaba, lo trataban de malhechor, de falso Mesías. Y no solo eso, estaba bajo tal tormento, bajo tal dolor allí clavado vivo en aquella cruz. Sin embargo, el Señor aún estaba clamando por aquella multitud, porque Jesús era consciente que hacían lo que hacían porque sus mentes estaban veladas a la verdad. Y Él clamaba por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y estas palabras es lo mismo para todas las personas que hoy siguen injuriando al Hijo de Dios, menospreciando al Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor sigue clamando por ellos allí a la diestra del Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces recibimos la misericordia de Dios y ni aún somos conscientes cuando abrimos nuestros ojos, cuando podemos andar por la calle, cuando podemos trabajar en nuestra casa? Y sin embargo, Dios sigue clamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Estos eran los soldados romanos que desvestían a aquellos reos de muerte, por eso les decía, les sacaban toda la ropa, los dejaban completamente desnudos, cosa que la humillación antes de morir sea lo peor. Y habían sacado también la ropa del Señor Jesucristo. En otro evangelio dice que eran 4 soldados que querían repartir las túnicas de Jesús. Sin embargo, dice que estaba hecha en una sola costura y no la querían romper. Y dice, y los soldados también le escarnecían, o sea, también se burlaban de Jesús. Dice que también le escarnecían. No tenían piedad de esta gente, no tenía misericordia. Imagínense tener una persona que estaba completamente dolorida allí, desangrándose, y aún los soldados que estaban allí, dice que se burlaban, lo escarnecían, se reían de él. Y dice que el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Me llama la atención que el pueblo dice que estaba mirando. El pueblo estaba mirando no tanto a los malhechores, el pueblo estaba mirando a Jesús siendo crucificado, porque este pueblo hacía un rato atrás en el tribunal de Poncio Pilato había gritado, crucifícale, crucifícale. Y dice Pilato, pero yo no hallo ningún mal en este hombre. Y dice que estaban previo a la Pascua y tenían por costumbre liberar a un preso. Y en el tribunal Pilato les dijo, ¿quiere que le suelte a este o a Barrabás? Y Barrabás era asesino, dice la Biblia. Sin embargo, la gente
pidió que soltaran a Barrabás, un asesino, con tal de que Cristo fuera crucificado. Y acá estaban siguiendo de cerca la crucifixión del Señor. Ahora ya no estaban mirando los milagros que había hecho el Señor, ya no estaban mirando cuando el Señor les dio de comer milagrosamente, repartiendo los panes y los peces, y comieron multitudes. Ya no estaban mirando aquellas manos que habían tocado al leproso, estaban mirando esas manos que habían sido clavadas en la cruz del Calvario. Ya no estaban mirando ese Jesús que dio vista a los ciegos y que dio el oído a los sordos y que dio el habla a los mudos. Ahora estaban mirando la sentencia que ellos mismos habían pedido al gobernador Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Y allí estaba todo el pueblo, pero también estaban, dice, dos malhechores. Y nosotros podemos estar a la diestra o a la izquierda de Jesús, en una de esas dos condiciones. Uno dice que también le injuriaba a Jesús, pero el otro dice que se dio cuenta que ellos estaban pagando allí por sus hechos, porque realmente lo que habían hecho merecía pena de muerte. Pero dice, ningún mal ha hecho. Y dice que allí, antes de morir en agonía, este criminal dio vuelta su cara, miró a Jesús y le dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, sin recriminarle absolutamente nada, le dijo: verdaderamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo, tú tienes esas dos posiciones, a la derecha o a la izquierda de Cristo. Un criminal murió y fue al infierno. El otro, a punto de irse a la condenación, miró a Jesús, clamó por misericordia y obtuvo misericordia. Quiera Dios que sea tu experiencia, porque aunque tú no te des cuenta, estás en una de estas dos posiciones como esos criminales. Uno endureció su corazón hasta que murió, el otro dio vuelta su cara y miró a Jesús y clamó por misericordia. Y Jesús dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. No importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, la misericordia de Jesús es tan vasta, es tan grande. Entonces, ¿por qué no venir hoy, ahora, orando allí donde estás por misericordia y decirle: Señor, perdona mis pecados, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y él le dijo: verdaderamente te digo hoy, no mañana, ni pasado, ni vamos a ver, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiera Dios sea tu experiencia. Gracias, queridos amigos, fraternal abrazo, Dios les bendiga. Domingo 17:30.